Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a retomar un capítulo un poco abandonadito que tenía, que a mí me encanta, y que me han recordado un par de veces durante este tiempo, que creo que hay unos cuantos suscriptores que les gustan estos vídeos, que son de química, aunque son de lectura, porque es Breve Historia de la Química de Isaac Asimov, que dejamos muy al principio. Leímos 3 capítulos y ahora en el cuarto capítulo tocaría los gases. No sé si leeré un quinto también, según haya mucho ruido o no, y según me dé la voz o no, porque habéis visto que he empezado y a los 5 segundos me ha fallado. Igual me quedaré mudo. Bueno, es en próximos capítulos. Bueno, unas locas que pasaban por ahí insultándose. No sé si se ha escuchado mucho o solo me he quedado como si me hubiera dado un ictus y no habéis oído nada. Pues os voy a leer, hay algún diagrama que puede que enseñe, así que puede que pare la lectura. A partir de ahora no sé si haré lecturas todas seguidas o si puede que pare en alguna parte específica donde yo crea que debo decir algo o enseñaros algo. Pero bueno, si no os gusta así me lo decís. Si no os gusta escucharme me lo decís. Los gases. Lo último que habíamos leído era la transición entre la alquimia y la química. Pues comenzamos con el dióxido de carbono y el nitrógeno, dos gases esenciales en la atmósfera. La explicación de los enrevesados cambios de peso durante la combustión había que encontrarla naturalmente en los gases que aparecían o desaparecían mientras se formaban los compuestos. Dice esto porque en el anterior capítulo que había leído estaban hablando de la teoría del flogisto, ese supuesto material que aparecía y desaparecía y que hacía que al quemar algo desapareciera masa, algo que no le encontraban explicación porque todavía no habían encontrado los elementos químicos del aire. Pese al paulatino desarrollo del conocimiento de los gases desde tiempo de Van Helmont un siglo antes, en la época de Stahl aún no se había intentado tomarlos en cuenta como no fuese para reparar en su existencia. Pensando en los cambios de peso durante la combustión, los investigadores solamente tenían ojos para los sólidos y los líquidos. Las cenizas eran más ligeras que la madera, pero ¿qué ocurría con los vapores liberados por la materia ardiente? No se consideraban. La herrumbre era más pesada que el metal, pero ¿había tomado la herrumbre algo del aire? No se consideraba. Antes de poder subsanar estas deficiencias, era preciso que los químicos se familiarizaran más con los gases. Había que vencer el miedo a una sustancia tan difícil de coger, confinar y estudiar. El químico inglés Stephen Hales dio un paso en la dirección correcta a principios del siglo XVIII, al recoger gases sobre el agua. Los vapores formados como resultado de una reacción química pudieron conducirse a través de un tubo al interior de un recipiente que se había colocado lleno de agua y boca abajo en una jofaina con agua. El gas burbujeaba dentro del recipiente, desplazando el agua y forzándola a través del fondo abierto. Al final, Hales obtuvo un recipiente del gas o gases formados en la reacción. Estaba mirando a ver si había algún diagrama para que lo vierais, pero no lo hay. Hales mismo no distinguió entre los diferentes gases que preparó y confinó, ni tampoco estudió sus propiedades, pero el solo hecho de haber ideado una técnica sencilla para retenerlos era de la mayor importancia. El químico escocés Joseph Black dio otro importante paso adelante. La tesis, que le mereció una graduación en medicina en 1754, trataba sobre un problema químico:
Era la época en que la medicina y la mineralogía estaban estrechamente interrelacionadas, y publicó sus resultados en 1756. Lo que hizo fue calentar fuertemente la piedra caliza o carbonato cálcico. Este carbonato se descompuso liberando un gas y dejando cal o óxido de calcio tras de sí. El gas liberado pudo recombinarse con el óxido de calcio para formar de nuevo carbonato cálcico. El gas era idéntico al gas silvestre de Van Helmont, pero Black lo llamó aire fijado, porque cabía combinarlo, fijarlo, de tal manera que formase parte de una sustancia sólida. Los descubrimientos de Black fueron importantes por varias razones. En primer lugar, mostró que el dióxido de carbono puede formarse calentando un mineral, lo mismo que quemando madera. De este modo se estableció una importante conexión entre los reinos animado e inanimado. En segundo lugar, demostró que las sustancias gaseosas no solo son liberadas por sólidos y líquidos, sino que pueden combinarse con ellos para producir cambios químicos. Este descubrimiento quitó a los gases mucho de su misterio y los presentó más bien como una variedad de la materia que poseía propiedades en común, al menos químicamente, con los sólidos y líquidos más familiares. Por otro lado, Black demostró que cuando el óxido de calcio se abandona en el aire, vuelve lentamente a carbonato cálcico. De esto se dedujo correctamente que hay pequeñas cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. He aquí la primera indicación clara de que el aire no es una sustancia simple y que por lo tanto, pese a la concepción griega, no es un elemento según la definición de Boyle. Consiste en una mezcla de por lo menos dos sustancias diferentes, el aire ordinario y el dióxido de carbono. Estudiando el efecto del calor sobre el carbonato cálcico, Black midió la pérdida de peso implicada. También midió la cantidad de carbonato cálcico que neutralizaba una determinada cantidad de ácido. Este fue un paso gigantesco hacia la aplicación de mediciones cuantitativas a los cambios químicos, un método de análisis que pronto iba a alcanzar su plena madurez con Lavoisier. Sí, son las validaciones químicas para saber, cómo está formada la materia, en qué cantidad. Estudiando las propiedades del dióxido de carbono, Black observó que una vela no podía arder en su seno. Una vela encendida en un recipiente cerrado lleno de aire ordinario termina por apagarse, y el aire que queda no puede volver a mantener una llama. Este descubrimiento parece ciertamente razonable, puesto que la vela encendida ha formado dióxido de carbono. Pero cuando el dióxido de carbono del aire encerrado se absorbe mediante compuestos químicos, queda algo de aire sin absorber. Este aire que queda y que no tiene dióxido de carbono tampoco puede mantener una llama. Black pasó este problema a uno de sus alumnos de química escocés, Daniel Rutherford. Rutherford metió un ratón en un volumen cerrado de aire hasta que murió. Vivió entre 1749 y 1819. Debo decir que químicos, no creo que haya nadie que haga este tipo de experimentos con animales, excepto, es que no son químicos, son, biólogos, no sé quién los hace, pero sí que se hacen pues para los productos de maquillaje, etcétera, cremas, cosas así, eso sí que se hace, y para medicamentos. Estas propias vacunas que nosotros estamos usando para el coronavirus seguramente se ha probado en algún ratón fijo. ¿Dónde iba? Encendió luego una vela en el gas que quedaba hasta que se apagó. Después encendió fósforo en lo que quedaba hasta que el fósforo dejó de arder. A continuación pasó el aire a través de una sustancia capaz de absorber el dióxido de carbono.
El aire restante era incapaz de mantener la combustión. Un ratón no pudo vivir en él, y una vela colocada en su seno se apagó. Rutherford informó de este experimento en 1772. Puesto que tanto él como Black estaban convencidos de la validez de la teoría del flogisto, trataron de explicar sus resultados en términos de dicha teoría. A medida que el ratón respiraba y las velas y el fósforo ardían, el flogisto se liberaba y se unía al aire, junto con el dióxido de carbono formado. Al absorber más tarde el dióxido de carbono, el aire restante seguía conteniendo mucho flogisto, tanto que estaba saturado de él. No podía aceptar más, por eso los objetos no seguían ardiendo en él. Por este razonamiento, Rutherford llamó al gas que habría aislado aire flogisticado. Hoy día lo llamamos nitrógeno y concedemos a Rutherford el crédito de su descubrimiento. Bueno, estoy un poco harto del flogisto, Dios mío, sacad otra teoría ya. Bueno, hidrógeno y oxígeno. Otros dos químicos ingleses, ambos partidarios de la teoría del flogisto, avanzaron aún más en el estudio de los gases por esta época. Uno de ellos fue Henry Cavendish. Era un excéntrico acaudalado que investigó en diversos campos, pero que se guardaba para sí los resultados de su trabajo y pocas veces los publicaba. Afortunadamente, sí publicó los resultados de sus experiencias sobre los gases. Cavendish estaba especialmente interesado en un gas que se formaba cuando los ácidos reaccionaban con ciertos metales. Este gas habría sido aislado con anterioridad por Boyle y Hales, y quizá por otros, pero Cavendish, en 1766, fue el primero en investigar sus propiedades sistemáticamente. Por eso se le atribuye por lo general el mérito de su descubrimiento. Dicho gas recibió más tarde el nombre de hidrógeno. Cavendish fue el primero en medir el peso de volúmenes determinados de diferentes gases, es decir, determinó la densidad de cada gas. Averiguó que el hidrógeno es extraordinariamente ligero, con una densidad de solo 1/14 parte de la del aire, y hoy día sigue siendo el menos denso de los gases conocidos. Tenía una segunda propiedad extraña. A diferencia del dióxido de carbono y del mismo aire, era fácilmente inflamable. Cavendish, considerando su extrema ligereza e inflamabilidad, especuló con la posibilidad de que fuese el mismo flogisto aislado. No han acabado con el flogisto. El segundo químico fue Joseph Priestley, ministro unitario que estaba profundamente interesado por afición en la química. Hacia finales de 1760 se hizo cargo de una parroquia en Leeds, Inglaterra, junto a la que, casualmente, había una cervecería. Vaya, vaya. La fermentación del grano produce dióxido de carbono que Priestley podía así obtener en abundancia para sus experimentos. Ya, él quería el dióxido de carbono. Recogiendo dióxido de carbono sobre agua, observó que una parte se disolvía y daba al agua un agradable sabor ácido. Era lo que en la actualidad llamamos seltz o agua de soda, y como solo se necesita añadir esencia y azúcar para producir bebidas gaseosas, Priestley puede considerarse como el padre de la moderna industria de refrescos. Priestley empezó a estudiar otros gases a comienzos de la década 1770-79. En esa época solo se conocían 3 gases diferentes: el aire mismo, el dióxido de carbono de Van Helmont y Black y el hidrógeno de Cavendish. Rutherford añadiría el nitrógeno como cuarto gas. Priestley, por su parte, procedió a aislar y estudiar algunos otros gases. Su experiencia con el dióxido de carbono le había enseñado que los gases pueden ser solubles en agua, y para no perderlos en sus experimentos, intentó recogerlos sobre mercurio. Por este método logró recoger y estudiar gases como el óxido nitroso, amoníaco, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre, para darles sus nombres actuales, todos los cuales son demasiado solubles en agua
para resistir el paso a su través. En 1774, el uso del mercurio en su trabajo con los gases dio lugar al descubrimiento más importante de Priestley. El mercurio, cuando se calienta en el aire, forma un calcinado de color rojo ladrillo, que ahora llamamos óxido de mercurio. Priestley puso algo de este calcinado en un tubo de ensayo y lo calentó con una lente que concentraba los rayos del sol sobre él. Al menos este lo hace sobre este compuesto y no sobre las hormigas. El calcinado se transformó de nuevo en mercurio, que aparecía como bolitas brillantes en la parte superior del tubo de ensayo. Además, la descomposición liberaba un gas de propiedades muy extrañas. Los combustibles ardían antes y con más brillo en este gas que en el aire. Un rescoldo de madera introducido en un recipiente que contuviese dicho gas ardía con llama. Priestley trató de explicar este fenómeno recurriendo a la teoría del flogisto. No me van a dejar en paz. Puesto que los objetos ardían tan fácilmente en este gas, tenían que ser capaces de liberar flogisto con extraordinaria facilidad. ¿Cómo podría ser eso a menos que el gas fuese una muestra de aire de la que se hubiera extraído el flogisto, de tal modo que aceptaba un nuevo aporte con especial avidez? Así, Priestley llamó a este nuevo gas aire desflogisticado. Esto va a acabar como el cielo está enladrillado. Sin embargo, pocos años después fue rebautizado como oxígeno, nombre que aún conserva. Realmente el aire desflogisticado de Priestley parecía ser el opuesto al aire flogisticado de Rutherford. Un ratón moría en este último, pero era particularmente activo y juguetón en el primero. Sí, claro, porque con solo oxígeno es como si estuviera drogado. Priestley probó a respirar algo de ese aire desflogisticado y se sintió ligero y cómodo. Vaya. Pero tanto Rutherford como Priestley habían sido precedidos por un químico sueco, Carl Wilhelm Scheele, uno de los químicos que llevaron a Suecia a la vanguardia de la ciencia en el siglo XVIII. Uno de ellos, George Brand, estudió hacia 1730 ¿Os habéis quedado sordos? Pues mi gata también. Casi me rompe el radiador. Uno de ellos, George Brand, estudió hacia 1730 un mineral azulado que parecía mena de cobre, pero que, para desesperación de los mineros, no daba cobre cuando se sometía al tratamiento habitual. Los mineros pensaban que era mineral embrujado por los espíritus de la tierra, a los que llamaban kobolds, gnomos. Perdón, me tengo que reír, me meo con los gnomos estos. Brand logró demostrar que el mineral no contenía cobre, sino un nuevo metal que parecía hierro por sus propiedades químicas, al que llamó cobalto, en honor a los espíritus de la tierra. Vaya, pues esto no lo sabía, ¿eh? Ahí están los gnomos de cobalto. En 1751, Axel Fredrik Cronstedt descubrió un metal muy semejante, el níquel. Johann Gottlieb Kahn aisló el manganeso en 1774 y Peter Jakob Helm aisló molibdeno en 1782. El descubrimiento de estos nuevos elementos por los suecos demostró la avanzada mineralogía que él practicaba. Está mal escrito, que se practicaba en aquella nación. Cronstedt, por ejemplo, introdujo el soplete en el estudio de los minerales. Consistía este en un tubo largo que se estrechaba hacia uno de los extremos y que cuando se soplaba por el extremo ancho producía un chorro de aire en el extremo apuntado. Este chorro, dirigido hacia la llama, incrementaba su calor. Hay un dibujito muy cutre con el señor soplando. Aquí está la llama que hace de soplete, que sirve para aumentar el calor y sobre todo dirigir ese calor de la llama hacia un punto concreto. Porque si veis entre las pinzas
cachito de metal. La llama calentada actuando sobre un mineral permitía obtener información acerca de la naturaleza y composición del mineral a partir del color de la llama, de la naturaleza de los vapores formados, de los óxidos de sustancias metálicas que quedaban, etc. El soplete se mantuvo como herramienta clave de trabajo en análisis químicos durante un siglo. Mediante las nuevas técnicas como la del soplete, se adquirió tanto conocimiento sobre los minerales que Cronstedt creyó justificado sugerir que debían clasificarse no solo de acuerdo con su apariencia, sino también de acuerdo con su estructura química. En 1758 se publicó un libro detallando esta nueva forma de clasificación. Este trabajo fue superado por el de otro mineralogista sueco, Torben Olof Bergman. Bergman desarrolló una teoría para explicar por qué una sustancia reacciona con otra, pero no con una tercera. Supuso una existencia de afinidades, es decir, atracciones, en diverso grado entre las sustancias. Preparó esmeradamente unas tablas donde se registraban las diversas afinidades. Estas tablas fueron muy famosas en vida de él y aún varias décadas después. Schill, que se inició como aprendiz de boticario, atrajo la atención de Bergman, que le favoreció y apadrinó. Schill descubrió una serie de ácidos, entre los que se cuentan el ácido tartárico, ácido cítrico, ácido benzoico, ácido málico, ácido oxálico y ácido gálico en el reino vegetal, ácido láctico y ácido úrico en el animal y ácido molíbdico y ácido arsenioso en el mineral. Jamás he tratado con ácido molíbdico ni arsenioso, la verdad. Los demás yo creo que sí. Preparó e investigó 3 gases altamente venenosos: fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y cianuro de hidrógeno. Sí, aunque no suene, el fluoruro de hidrógeno es lo más letal que puede haber respirado. Se une a los glóbulos rojos y no permite que el oxígeno se una, y por lo tanto es como si no respirarais. Se supone que su temprana muerte fue el resultado de un lento envenenamiento por los compuestos con los que trabajó y que normalmente probaba. Esto pasaba antes, sí. Schill participó en el descubrimiento de la mayoría de los elementos cuya obtención se atribuye a sus colegas suecos. Pero lo más importante es que preparó oxígeno y nitrógeno en 1771 y 1772. Preparó oxígeno calentando determinado número de sustancias de las que se separaba con facilidad y que incluían el óxido de mercurio usado por Presley un par de años después. Schill describió sus experimentos cuidadosamente, pero por negligencia de su editor, las descripciones no aparecieron en prensa hasta 1777. Para entonces ya habían aparecido los trabajos de Rutherford y de Presley, que se llevaron a la fama de los descubrimientos. Esto pasa mucho en la ciencia. No solamente dependes de lo que hagas, sino de que lo comuniques a tiempo, bien, y a todo el mundo que debe ser comunicado. El triunfo de la medida. No sé cuánto queda en este. No queda mucho, ¿no? Aunque llevamos 23 minutos de vídeo y yo he leído 2 páginas, ¿sabes? Los numerosos e importantes descubrimientos hechos en relación con los gases tenían que ser reunidos en una teoría global, lo que ocurrió hacia finales del siglo XVIII. Su autor estaba en escena. Era el químico francés Antoine Laurent Lavoisier. Desde el principio de sus investigaciones químicas, Lavoisier reconoció la importancia de las mediciones precisas. Así, su primer trabajo importante en 1764 trata sobre una investigación de la composición del yeso. Lo calentó para extraer el agua que contenía y midió luego la cantidad de agua liberada. Se unió así a los que, como Black y Cavendish, aplicaban la medición a los cambios químicos. Lavoisier, sin embargo, era más sistemático y la utilizó como instrumento con el que derribar las antiguas teorías que, ya inservibles,
no harían sino entorpecer el progreso de la química. Todavía había quienes, por ejemplo, aún en 1770, se aferraban a la vieja concepción griega de los elementos y mantenían que la transmutación era posible, puesto que el agua se transformaba en tierra calentándola durante mucho tiempo. Esta suposición parecía razonable incluso en un principio a Lavoisier, puesto que calentando agua durante varios días en un recipiente de cristal se formaba un depósito sólido, las sales. Lavoisier decidió examinar esta supuesta transmutación con algo más que una simple inspección ocular. Durante 101 días hirvió agua en un aparato que condensaba el vapor y lo devolvía al matraz, de manera que en el curso del experimento no se perdía sustancia alguna. Y por supuesto, no olvidó la medida. Pesó el agua y el recipiente antes y después del largo periodo de ebullición. El sedimento sí apareció, pero el agua no cambió de peso durante la ebullición, de forma que el sedimento no pudo haberse formado a partir del agua. Sin embargo, el recipiente, una vez extraído el sedimento, resultó que había perdido peso, una pérdida que era justamente el peso del sedimento. En otras palabras, el sedimento no era agua convertida en tierra, sino material del vidrio atacado por el agua caliente y precipitado en fragmentos sólidos. He aquí un ejemplo claro en el que la medida pudo conducir a la demostración de un hecho razonable, mientras que el testimonio de los ojos solo llevaba a una conclusión falsa. Lavoisier se interesó en la combustión, primero, porque este era el gran problema de la química del siglo XVIII, y segundo, porque uno de sus primeros triunfos fue un ensayo sobre la mejora de las técnicas del alumbrado público en 1760. Empezó en 1762, cuando se unió a otros químicos para comprar un diamante que calentó en un recipiente cerrado hasta que desapareció. La formación de dióxido de carbono fue la primera demostración clara de que el diamante era una forma de carbono y por lo tanto estaba estrechamente relacionado con el carbón más que con ninguna otra cosa. Calentó metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire. Ambos metales desarrollaron en su superficie una capa de calcinado hasta un momento determinado en que ésta no avanzaba más. Los partidarios de la teoría del flogisto dirían que el aire había absorbido del metal todo el flogisto que podía retener, pero como era bien sabido, el calcinado pesaba más que el propio metal, y sin embargo cuando Lavoisier pesó todo el recipiente, metal, calcinado, aire, etc., después del calentamiento, pesaron justamente lo mismo que antes de calentarlos. De este resultado se deducía que si el metal había ganado peso al calcinarse parcialmente, entonces algo en el recipiente tenía que haber perdido una cantidad de peso equivalente. Ese algo, al parecer, podría ser el aire, y en ese caso debería haber un vacío parcial en el recipiente. Efectivamente, cuando Lavoisier abrió el matraz, el aire se precipitó en él, tras lo cual comprobó que el matraz y su contenido habían ganado peso. Lavoisier demostró de esta manera que la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida del misterioso flogisto, sino la ganancia de algo muy material, una parte del aire. Ahora le era posible aventurar una nueva explicación sobre la formación de los metales a partir de sus menas. La mena era una combinación de metal y gas. Cuando se calentaba con carbón, este tomaba el gas del metal, formando dióxido de carbono y dejando tras de sí el metal. Así, mientras Stahl decía que el proceso de obtención de un metal por fusión del mineral correspondiente implicaba el paso de flogisto desde carbón al mineral, Lavoisier decía que lo implicado en el proceso era el paso de gas desde el mineral al carbón. Pero estas dos explicaciones, aunque inversas, ¿no explicaban el mismo hecho? ¿Había alguna razón para preferir la explicación de Lavoisier a la de Stahl? Sí, la había, porque la teoría de Lavoisier sobre la transferencia de gas podía explicar los cambios de peso durante la combustión. El calcinado era más pesado que el metal a partir del cual se formaba, a consecuencia del peso de la porción de aire que se incorporaba. La madera también ardía con adición de aire a su sustancia,
pero no se observaba aumento de peso porque la nueva sustancia formada, dióxido de carbono, era a su vez un gas que se desvanecía en la atmósfera. Las cenizas que quedaban eran más ligeras que la madera original. Si se quemara madera en un espacio cerrado, los gases formados en el proceso quedarían dentro del sistema, y entonces podría demostrarse que las cenizas más los vapores formados, más lo que quedaba de aire, mantendrían el peso original de la madera más el aire. Lavoisier notó en efecto que si en el curso de los experimentos tenían en cuenta todas las sustancias que tomaban parte en la reacción química y todos los productos formados, nunca habría un cambio de peso, o utilizando el término más preciso de los físicos, un cambio de masa. Por eso, Lavoisier mantuvo que la masa no se creaba ni se destruía, sino que simplemente cambiaba de unas sustancias a otras. Esta es la ley de la conservación de la masa que sirvió de piedra angular a la química del siglo XIX. Las conclusiones a que llegó Lavoisier mediante el uso de la medida fueron de tal magnitud como puede verse que los químicos aceptaron sin reservas a partir de este momento el uso de este procedimiento. Sí, yo he hecho muchos experimentos químicos en laboratorio, todo lo que permite hacer prácticas en una licenciatura, no más. Y en todos era muy metódico tener que pesarlo todo antes, pesarlo todo en medio, pesarlo todo después. Y si se puede ser, hacerlo por triplicado para cuestión de errores. A ver, ¿qué nos queda? Bueno, no pasa nada, vamos para allá. La combustión. Lavoisier no estaba, empero, totalmente satisfecho. El aire se combinaba con los metales para formar un calcinado y con la madera para formar gases, pero no todo el aire se combinaba de esta manera, sino que solo lo hacía aproximadamente una quinta parte. ¿Por qué ocurría de este modo? Priestley, descubridor del aire desflogisticado, visitó París en 1774 y describió a Lavoisier sus hallazgos. Lavoisier comprendió inmediatamente su significado y en 1775 publicó sus puntos de vista. El aire no es una sustancia simple, propuso, sino una mezcla de dos gases en una proporción de 1:4. Un quinto del aire era el aire desflogisticado de Priestley. Si bien Lavoisier, desgraciadamente, olvidó conceder a Priestley el debido mérito. Pringao, por contárselo a Lavoisier. Era esta porción del aire, y solo esta, la que se combinaba con los materiales en combustión o en proceso de enmohecimiento, la que se transfería desde el mineral al carbón, la que era esencial para la vida. Fue Lavoisier quien dio a este gas su nombre, oxígeno, derivado de los vocablos que en griego significaban productor de ácidos, pues Lavoisier tenía la idea de que el oxígeno era un compuesto necesario de todos los ácidos. En esto, como se demostró posteriormente, estaba equivocado, totalmente. Las 4/5 partes restantes del aire que no podían mantener la combustión ni la vida, el aire flogisticado de Rutherford, constituían también un gas diferente. Lavoisier lo llamó azoe, de la palabra griega que significa sin vida, pero posteriormente lo reemplazó el término nitrógeno. Esta palabra significa que forma salitre, ya que descubrió que el nitrógeno formaba parte de la sustancia de este mineral. A pesar de que muchos compuestos de nitrógeno actuales siguen teniendo derivados de la palabra azoe en su composición cuando se nombran, Lavoisier estaba convencido de que la vida se mantenía por algún proceso semejante a la combustión, puesto que lo que inspiramos es aire rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, mientras que el que exhalamos está empobrecido en oxígeno y enriquecido en dióxido de carbono. Él y su colaborador Pierre-Simon de Laplace, que más tarde se convertiría en un famoso astrónomo, intentaron medir el oxígeno tomado
y el dióxido de carbono liberado por los animales. Los resultados fueron algo desconcertantes, pues parte del oxígeno inhalado no aparecía en el dióxido de carbono expirado, que expirado es otra cosa. En 1783, Cavendish aún estaba trabajando con su gas inflamable. Quemó una muestra de este y estudió sus consecuencias, comprobando que los vapores producidos al arder se condensaban para formar un líquido que al investigarlo resultó ser nada más y nada menos que agua. Este experimento fue de importancia crucial. En primer lugar, era otro duro golpe a la teoría griega de los elementos, porque demostró que el agua no era una sustancia simple, sino el producto de la combinación de dos gases. Lavoisier, enterado del experimento, llamó al gas de Cavendish hidrógeno, productor de agua, y dedujo que el hidrógeno ardía por combinación con el oxígeno y que por tanto el agua era una combinación de hidrógeno y oxígeno. Un listillo, el Lavoisier este. También consideró que la sustancia de los alimentos y de los tejidos vivos contenía una combinación de carbono e hidrógeno, de manera que cuando se inhalaba aire, el oxígeno se consumía formando no solo dióxido de carbono a partir del carbono, sino también agua a partir del hidrógeno. Esta explicación aclaraba el hecho de que parte del oxígeno no podía medirse en sus primeros experimentos sobre la respiración. Las nuevas teorías de Lavoisier suponían una completa racionalización de la química. Todos los misteriosos principios habían caído con ella. En el futuro solamente interesarían a los químicos los materiales que pudieran pesarse o medirse. Tras establecer esta base, Lavoisier comenzó a levantar la superestructura. Durante la década de 1780-89, en colaboración con otros 3 químicos franceses, Louis Bernard Guiton de Morveau, Claude-Louis Berthollet y Antoine-François de Fourcroy. ¿Cómo se nota mi francés? Vamos. Elaboró un sistema lógico de nomenclatura que se publicó en 1787. La química no volvería a ser un fárrago de nombres como en los días de la alquimia, cuando cada tratadista utilizaba su propio sistema y confundía a los demás. Se tendría en lo sucesivo un sistema reconocido que todos pudieran usar, un sistema basado sobre principios lógicos, de modo que cualquiera pudiese deducir los elementos de que estaba formado un compuesto a partir del nombre de este. Por ejemplo, el óxido de calcio estaba hecho de calcio y oxígeno, el cloruro sódico de sodio y cloro, el sulfuro de hidrógeno de azufre e hidrógeno, etc. Asimismo, se puso a punto un cuidadoso sistema de prefijos y sufijos que proporcionara alguna indicación acerca de las proporciones en las que estaban presentes los distintos elementos. Así, el dióxido de carbono contenía más oxígeno que el monóxido de carbono. Por otra parte, el clorato de potasio tenía más oxígeno que el clorito, mientras que el perclorato aún tenía más que el clorato y el cloruro no tenía nada de oxígeno. Vamos, nomenclatura química que habréis hecho todos, yo creo, en algún momento, aunque sea muy básica. En 1789, Lavoisier publicó un libro, Tratado Elemental de Química, que aportó al mundo una visión unificada del conocimiento químico en base a sus nuevas teorías y nomenclatura. Fue el primer texto moderno de química. Entre otras cosas, el libro incluía una lista de todos los elementos conocidos hasta entonces, o más bien de todas las sustancias que Lavoisier consideró elementos según el criterio de Boyle y que no pudo descomponer en otras más sencillas. Es un mérito que hay que reconocer a Lavoisier, el que de las 33 sustancias enumeradas, solamente 2 estaban completamente equivocadas. Estas 2 eran la luz y el calórico, que como resultó evidente en las décadas
las posteriores a Lavoisier no eran sustancias, sino formas de energía. De las 31 restantes, algunas eran verdaderos elementos de acuerdo con los requisitos actuales. Estos incluían sustancias como el oro y el cobre, que se conocían desde antiguo, así como otras como el oxígeno y el molibdeno, que se habían descubierto pocos años antes de la publicación del libro de Lavoisier. 8 de las sustancias enumeradas, la cal y la magnesia, por ejemplo, no se volvieron a aceptar como elementos, puesto que ya en la época de Lavoisier se habían descompuesto en sustancias más sencillas. Pero en cualquier caso, una de aquellas sustancias simples resultó ser un nuevo elemento. Hubo alguna oposición ante los nuevos puntos de vista de Lavoisier, que se han mantenido hasta la actualidad, sobre todo por parte de ciertos partidarios acérrimos del flogisto. No, por favor. Priestley entre ellos, pero otros aceptaron con entusiasmo la nueva química. Bergman en Suecia fue uno de estos. En Alemania, el químico Martin Heinrich Klaproth fue uno de los primeros conversos. Su aceptación de las teorías de Lavoisier fue importante, ya que al ser Stahl alemán, había cierta tendencia entre los germanos a adherirse al flogisto como gesto patriótico. Recordad que franceses y alemanes nunca se han llevado bien. Bueno, no sé si los franceses se han llevado nunca bien con nadie. Klaproth alcanzó la fama después de haber descubierto algunos elementos, el uranio y el circonio, en 1789. El mismo año en que se publicó el libro de Lavoisier, triunfó la Revolución Francesa, degenerando rápidamente en los feroces excesos del terror. Lavoisier, por desgracia, estaba relacionado con una organización de recaudadores de impuestos que los revolucionarios consideraban un instrumento de corrupción de la odiada monarquía. Ejecutaron en la guillotina a todos los funcionarios que lograron prender. Uno de ellos era Lavoisier. Así, en 1794, uno de los más grandes químicos que jamás ha existido fue muerto innecesaria e inútilmente en lo mejor de su vida. Bastó un instante para cercenar esa cabeza y quizá un siglo no baste para producir otra igual, dijo Joseph Lagrange, el insigne matemático. Lavoisier es universalmente recordado en la actualidad como el padre de la química moderna. Se ha acabado el capítulo, ¿vale? Y aquí está la tabla de Lavoisier. Esta de aquí que veis, horizontal, es la tabla de sustancias simples pertenecientes a todos los reinos de la naturaleza que pueden considerarse como los elementos de los cuerpos. Y esta en particular son las sustancias simples, no metálicas, oxidables y acidificables. Aquí es donde dice que están los dos erróneos, que es la luz y el calórico. Y aparte está el oxígeno, con todos sus nombres que le dieron, como el aire desflogistecado y esas cosas. El azoe, que le llamaban vapor fétido, porque muchas sustancias derivadas del nitrógeno pues tienen un olor importante. Creo que lo más fuerte que he olido es una base de nitrógeno que se me metió en la nariz, el olor, y era como te estaba quemando por dentro, ¿sabes? El hidrógeno, el azufre, el fósforo y el carbón, que se conocían con los mismos nombres, y una serie de compuestos que en realidad no sabemos qué quería decir, que eran el radical muriático, el radical fluórico y el radical borácico. Y luego está la otra tabla. Bueno, hay dos en realidad. Abajo están las sustancias terrosas simples salificables, que son la actual cal, ¿vale? La magnesia, la barita, la arcilla y el sílice. Y luego las sustancias
simples cuerpos metálicos simples oxidables y acidificables, que todos son metales: antimonio, arsénico, bismuto, zinc, cobalto, cobre, oro, hierro, plomo, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, platino, plata, estaño y tungsteno. Repito: el antimonio, arsénico, bismuto, zinc, cobalto, cobre, oro, hierro, plomo, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, platino, plata, estaño y tungsteno. Y con esto acabamos el capítulo de hoy, y ya la siguiente fase es abandonar definitivamente el flojisto y tonterías varias y tender ya a reconocer los elementos e incluso lo que es un átomo. Bueno, seguiremos porque a mí me encanta y espero que os haya gustado. Al menos espero que os haya relajado un poco. Que vaya bien.